¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan hoy en este viaje, peregrinación hacia el Inmaculado Corazón de María, o más bien, una peregrinación por el Inmaculado Corazón de María para llegar a feliz puerto, Sagrado Corazón de Jesús. Gracias por su participación. Recuerden sus preguntas a Teología con el Profe Camilo en Instagram. Los esperamos siempre aquí, en este su programa donde conocemos profundamente a la Virgen y conociendo profundamente a la Virgen, la hija predilecta, conocemos al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Orlando, un saludo especial. Muchísimas gracias. Muy contento, emocionado de estar de nuevo en el programa mariano. Muchas gracias. Un programa mariano que termina estando muy de la mano de todo lo que significa la teología. Yo creo que escucharon ya nuestro programa sobre la maternidad divina. Y en ese programa sobre la maternidad divina hablamos de la Santísima Virgen como aquel receptáculo de la divinidad de Jesucristo. No solamente en el sentido objetivo y evidente, teológico, sino doctrinario, porque dejábamos también la nota clara, Orlando, tú lo debes de recordar muy bien, que cuando a lo largo de la historia se atacó indiscriminadamente a la Santísima Virgen por estar ligada de una manera especialísima al plan de salvación, pues el ataque iba primero y por antonomasia a nuestro Señor Jesucristo. Defendiendo la maternidad divina, la Iglesia no solamente ratificó una prerrogativa, un título, un don de Dios grandísimo con respecto a la Santísima Virgen, sino que la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y las dos naturalezas iban de la mano con la defensa de la maternidad divina. Entonces la Iglesia, defendiendo un título, una prerrogativa, un don especialísimo que Dios le da a la Virgen, no hace otra cosa que defender lo que significa la encarnación del Verbo, la salvación, la redención. Natural. Es que hay que entender la táctica del demonio. Es decir, vamos a decir algo que sonaría raro, pero que uno piensa que es evidente. Es que el demonio tiene que ser revelado. El pecado tiene que ser revelado. ¿Cómo tiene una persona conciencia de la existencia del demonio o de la existencia del pecado? Eso es revelación también. Es decir, Dios nos revela la bondad y nos da a conocer la contrabondad, que es la maldad. El principio de San Ignacio de Loyola, el agere contra. Por el bien se reconoce el mal o se distingue el mal a partir del conocimiento del bien. O sea, yo no tengo que conocer el pecado. No. Es conociendo la virtud que conozco el pecado y lo rechazo. O sea, Por conozco eso, no es tener la experiencia, ¿cierto? Sí, queda clarísimo. Y es así. Es revelado. Así es, tal cual. San Ignacio, ahora que lo mencionas, tiene una táctica de guerra. Al final y al cabo era militar. Claro, ¿no? militar, obvio. Oppositum per diametrum. Sí. O sea, váyase por el centro, váyase en contra medularmente del ataque. Y claro, el demonio, al meterse en el pensamiento de clérigos importantes, de personas de la Iglesia, como Nestorio, lo mencionabas en el programa anterior, que era un prelado importante. Y se convirtió en una heresiarca abominable. Sí. Sin embargo, la estrategia era muy sutil. No, y ¿sabes qué, Orlando? Un paréntesis para que esto de Nestorio nosotros tengamos todo el contexto, que no lo dijimos
en el programa sobre la maternidad divina, pero es que en el concilio de Éfeso no solamente se resaltó de manera especial la maternidad de Nuestra Señora, sino que además se exaltó, o sea, se evidenció la existencia de las dos naturalezas Claro, y de la única persona. O sea, claro. fueron varios elementos en el mismo concilio. Y además de eso, la primacía jurisdiccional, tanto doctrinaria como disciplinaria del Papa. Indudable. Entonces, el golpe que Nestorio le está dando a la Iglesia era un golpe muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. No solamente desde el punto de vista teológico, sino apostólico. Gravísimo, gravísimo. Pero mira una cosa, es que en el pensamiento común, vea, nuestro Señor, nuestro Dios, Espíritu Santo, El gran desconocido. ilumina las personas desde su sentir común, desde su santa percepción, no solamente desde el estudio teológico, sino desde el conocimiento primario. Me refiero a esto. El Evangelio trae cositas que la teología no tiene por qué, sí tiene por qué, pero no tiene necesidad de explicarlas. Llama la atención que en el comienzo de la infancia de Jesús se le dé una prelación, pues fuera de la maternidad divina, se le dé una prelación a Nuestra Señora en la catequesis, porque llama la atención cómo narra el Evangelio, los Reyes Magos encontraron a María, encontraron a Jesús en los brazos de su madre. Sí, eso tiene un simbolismo Eso muy para mí tiene una hondura, pues, pero grandísima. impresionante. Y eso lo descubre, eso lo lee y lo admira aquel que tiene fe. Porque para un cualquiera, digamos, sin fe, no bautizado, pagano, gentil, llámelo como lo llame, es lo más normal. Pues el hijo recién nacido, ¿dónde va a estar? En los brazos de la mamá o en la cuna. Pero es que tiene un simbolismo. Pero mira que puede en el campo de lo natural, al localizar el lugar donde ya estaban viviendo. Que era la casa, era una casa, ya no era la gruta. No. Nosotros normalmente ponemos en el pesebre. Sí, porque Sí, es simbólico, pues. Claro. Sí. Pero la casita ahí donde estarían de paso, Sí. piensa uno, Sí, podía estar en brazos de José. perfectamente, sí. Podría. O en la cuna. ¿Usted no cree que lo primero que hizo San José fue una... ¿Y qué cuna? Claro. Es más, las tablitas del pesebre, que hasta hoy en día se custodian en Roma, se veneran en Roma. A ver, contanos. Las tablitas de la cuna del niño Dios se veneran todavía en Roma. ¿Cómo va a ser, hombre? Sí, y uno puede visitarlas y, es más, yo le cuento, yo tengo reliquias de las tablitas. ¿Cómo así? Sí, señor, yo tengo reliquia. ¿Eso tiene algún asidero histórico? ¿No? Sí, claro, tiene asidero histórico porque, por ejemplo, las reliquias de los Reyes Magos fueron también rescatadas por Santa Elena. Es que fue un gran trabajo de los 3 primeros siglos, 4 primeros siglos, fue ese, el rescate de las reliquias. De los cruzados, ¿no? Y de Santa Elena. Santa Elena encontró las reliquias de los Reyes Magos. Y era la mamá de Constantino. Y fue Santa Elena la que trajo las reliquias a Europa, y en Europa terminaron por asuntos, inclusive el emperador Barbarroja termina por ahí inmiscuido en el asunto, en el teje-maneje, pero estas reliquias terminan en la Catedral de Colonia. Y hasta hoy en día están en la Catedral de Colonia. También tuve la gracia de visitar las reliquias de Orlando. ¿Sabes qué fue muy bonito Orlando? Y les cuento qué pena, pues, cuando llegamos allá, y nos fuimos por tierra, llegamos tardísimo a Colonia, ¿no? Que es donde está la Catedral de Colonia. Claro. Llegamos tardísimo. La gótica. Sí, es una de las más grandes. Es que, sin mal no estoy, las torres más altas en el mundo las tiene la Catedral de Colonia. Ajá. Inclusive más altas pues que las torres del campanario de San Pedro. Ajá. Esta Colonia. Y llegamos allá tardísimo. Hablando de torre arquitectónicamente. Sí, sí, sí. Porque el más alto del Empire State de Nueva York. Sí, sí, claro, de torres de iglesia, sí. Sí. Inclusive ponen la puntica de la torre que tú ves desde abajo, que te dicen que eso tiene, yo no me acuerdo cuántos metros tiene, 100 y tantos metros, una cosa así. Uno ve por allá un puntico como si fuera una agujita. Y abajo
en el piso ponen una réplica de la punta de la aguja y es más o menos 3 pisos de altura. La puntica que tú ves arriba que parece un alfiler, o sea, para uno hacerse la idea de la proporción de altura que tiene. El doctor Plinio me acuerdo que decía que cuando vio la Catedral de Colonia decía, él sentía que como que ella quería volar, como que él le preguntaba a la catedral, ¿queréis volar? Rompe el cielo. Sí, es una cosa así impresionante. Ah, pero qué bonito eso. No, y llegamos tardísimo, entonces dijimos, ay, pero ¿cómo así? Yo ni sabíamos dónde íbamos a dormir, porque íbamos de peregrinación. Ajá. Y llegamos allá y justo en la plaza había un festival de cerveza, invierno, cerveza caliente, bueno, no nos dio tiempo de probar la cerveza, pero nos fuimos corriendo a la iglesia, eso de que uno dice, pues vamos a ver qué, era diciembre. Claro. Oíste, Orlando, estaban en una vigilia a las reliquias de los Reyes Magos. Hombre. Me impresionó muchísimo porque el padre que estaba dirigiendo la vigilia era un alemán casi de 2 metros, con una sotana impecable y todo lleno de jóvenes. ¿Y nosotros qué? Esos muchachitos que hacen aquí, haciéndole vigilia a las reliquias de los Reyes Magos, que están en una urna de oro y piedras preciosas espectacular. Esas reliquias terminaron llegando a Roma, a Alemania, y se rescataron gracias a Santa Elena. Entonces uno de los grandes trabajos de los primeros cristianos era rescatar todas esas reliquias, muy seguramente las del pesebre, rescatadas por uno de los pastores que estuvo ahí, o la familia de José, porque la tradición dice que el lugar del pesebre, la gruta, era un lugar que pertenecía a la familia de José, y que era un lugar donde frecuentemente San José se refugiaba para escapar de las malas conversaciones y amistades o personas, pues jovencitos que habían ya en Belén y que querían corromper la inocencia de San José. Entonces él conocía ya el lugar. Entonces esas reliquias pues seguramente llegaron allá. El caso es que después de que estuvieron unos días ahí en esa gruta, se fueron a una casa, pues obviamente a darle una mejor vivienda, pues por lo menos protegerlo de una mejor manera a nuestro Señor, y fue a la vivienda, a la casa donde llegaron los Reyes Magos. Ahora imagine usted semejante procesión de los Reyes Magos. Yo creo que ni alcanzaron a entrar en Belén, porque hubieran, camellos, dromedarios, caballos, es que era una tiendas. Imagina lo que cada uno de ellos llevaba detrás de sí, sirvientes. Esa gente no, esos se quedaron en los alrededores de Belén, levantaron carpas y los Reyes Magos con un séquito más reducido se fueron a buscar la casa donde estaba el niño Dios. Es muy probable, Camilo, por lo siguiente, desde el punto de vista de lo social. Cuando nos dice la palabra que se conmocionó el rey Herodes y con él todo Jerusalén, es porque hubo una invasión. ¿Se imagina la llegada de esa gente, Orlando? Al estilo turístico. No, pues pasaron de apercibidos. 3 reyes de Abisinia, de Saba, de Tarsis. Claro. Esa gente venía llena de todo lo que usted se pueda imaginar. Elefantes, claro. El que venía de África, elefantes. Es una cosa conmoción. Jerusalén. ¿Y esto a qué llegaron? Sí, no, parece que son amigos de Herodes, ve que llegaron al palacio. Claro, porque ellos tenían en la cabeza que el rey tenía que nacer en... Sí, es bueno uno ampliar en el pensamiento esas posibilidades, porque no fueron 3 sí, los cabecillas, los... Oíste, y parece que en el siglo IV, siglo V, se llegó a hablar de 12. De 12 Reyes Magos. Porque claro, el número acompaña mucho el simbolismo. Y para los pueblos orientales, los números tienen una fuerza más grande de la que tiene para nosotros. Puedes decir, no fueron 5, fueron 6, no. Y hay un evangelio que es un evangelio apócrifo que nos habla de los Reyes Magos. Y en ese evangelio es donde se habla de los 12 Reyes Magos. Ajá. Si no me equivoco, era el evangelio de... a ver si no me... Porque yo tenía la nota, no encuentro los 12, sí, aparece en la tradición con el evangelio de la infancia armenio, que es un evangelio del siglo V, un texto, pues, digamos, sobre nuestro Señor. O sea, en el siglo V ya se habla de 12. Pero en el siglo VI, en estos mosaicos lindísimos de la iglesia de Rávena o Ravenna en Italia, aparecen los 3. Por primera vez aparecen los 3. Claro. Uno más monito, uno más blanco, indoeuropeo, el otro asiático y el de raza negra. No, y es que bien pudieron ser 3 los grupos.
Sí, Pero tres yo- grandes reinos, Sí, claro. digamos, y tener un representante. Es que se deduce, y se deduce tanto en la iconografía como en la tradición, que eran tres por los tres regalos. Por los 3 regalos. Y eso ya No, habla Tertuliano, muy importante Orígenes, eso. No, y es Orígenes, que hay una Tertuliano. cuestión, Camilo, y amigos y amigas, y hay cosas que no son, o sea, que no son estrictamente del contexto de la fe. Está correcto. Nadie puede, pues, entrar en esa discusión. Hay cosas que son del contexto de fe, pero hay cosas deducibles de esos contextos. Lo de los Reyes Magos que decís en Colonia, en Alemania, las reliquias, o si nos vamos a un hecho más reciente, lo de Loreto, en Italia. ¿Por qué no pensar que bien pudo ser cierto, aunque no está en el contexto de fe, que esa fuese la casita? Pero mira que los estudios arqueológicos que han hecho en la casita de Éfeso es tal cual, coincide. Sí, pero no entran Sí, claro. Y que igual a mí, Orlando, a ti o a mí, que me digan que no fueron tres, fueron 6 Reyes Ah, no, Magos. eso no. ¿Eso en qué afecta a la divinidad de Jesucristo? Eso no cambia nada. Pero es bonito todo lo que se va cosiendo Claro, o estructurando alrededor de los 3 Reyes Magos. Y es que era claro. también un símbolo de la universalidad. Por eso esa epifanía, esa manifestación gloriosa de nuestro Señor, se da para todas las naciones. Claro, a uno lo que le revela en el plan de Dios es la voluntad del mismo Dios de destacar a María en el plano de la salvación, destacarla, porque cuando llegan los reyes a su casita donde estaban de paso, después del nacimiento, porque allí no la dejó San José, San José la trasladó a una vivienda, pues seguramente humilde, pero una vivienda con su techo, en fin, su Digna, puerta. digna, claro. Es que Digna. decir que fueran pobres, que también es discutible ese asunto de la pobreza, no es la misma concepción Es que hoy que en no día es se la, tiene de es que no es pobreza. la miseria. Sí, hoy Vea, en día Jesucristo se fue- desfigura eso. Jesucristo fue pobre, pero no miserable. No, y además es que usted cree que a San José no le pagaban por el trabajo que hacía. Pues claro. Es Y que cuando lo llaman que él es el hijo del carpintero, no dicen ni siquiera de José, el hijo el del carpintero. Es porque el carpintero por antonomasia claro, en la región, conocido como el gran carpintero, ¿quién era? José. era José. Pero entonces vamos a esto, Camilo. Cuando llegan los Reyes Magos, acordémonos que el Evangelio destaca lo pulpito. Mateo capítulo 2, desde el Eso. versículo 1. Y- Nadie más. No, O sea, Mateo es el único que no, nos da noticia es el único evangelista que nos habla de la visita de Reyes. de los reyes, sí. Sí. Mira, entonces, pues hombre, llegan, bien pudiera estar el que María no estuviese en la casa, que pudiera estar sí. comprando Sí, claro. alimentos Perfectamente. o por allá haciendo coser un vestido, lo que quieras. Cualquier cosa. Y José estaba con el chico, pero no, es que el Evangelio nos dice, encontraron a Jesús en brazos de su madre. Fíjate que son detalles que aparentemente son pequeños, no lo son. No, de ahí surge entonces uno de los grandes títulos de Nuestra Señora, Ajá. Trono de la Sabiduría. Ah, pero claro, mira, O sea, la cátedra, para que todos tengamos muy presente, esto hace parte de la historia de la iglesia, la estructura, la formalidad de lo que significa en la iglesia las diferentes funciones que se tienen. Inclusive también eso tuvo una repercusión en el ámbito educativo. claro. El que da cátedra es el que se sienta y predica. Es más, antiguamente sacerdotes, obispos, cuando predicaban estaban sentados. Se sentaban Sí. para predicar, porque la cátedra, la silla, cátedra viene de ahí, de la silla. Claro. La silla de Pedro, que hasta hoy en día inclusive se tiene la cátedra de Pedro, en Que- el altar de la cátedra en Roma, Que en términos de oficialidad es cuando se proclama la verdad, la verdad. la cátedra. Y por eso el que enseña es el catedrático. Es correcto. Entonces ya, entonces Vamos a un caso. Tomás de Aquino, el súper famoso teólogo de la iglesia, los hombres más inteligentes. inigualable, no estaba muy convencido de la concepción inmaculada de María.
pero él no tenía la cátedra. Claro, lo que pasa es que después Don Scotto sale con un argumento de una lógica impecable, Claro, claro. pero en sus círculos íntimos, Santo Tomás llegó a decirlo varias veces, que él era partidario de la Inmaculada. O sea, hay tres, inclusive en algunos de los cursos que tengo en YouTube de Teología con el Profe Camilo, explico esto, los tres momentos que vivió Santo Tomás de Aquino con respecto a la Inmaculada Concepción. Claro, claro. Y él murió convencido de la Inmaculada Concepción, Claro. pero no encontraba los argumentos. No lo encontraba, pero como te digo, De fe acreditaba, pero ¿cómo lo pongo en papel y justifico? Porque entonces la redención no sería para todos. Perdía la universalidad, la redención de alguna manera. pero ningún despistado podría decir, hombre, eso no es verdad porque Santo Tomás decía Ajá. que no. No, y nunca fue contrario tampoco. No fue contrario. O sea, no es fue que él contrario. no, claro, no. Pero hay un argumento fundamental en esto. Es que él no tenía la cátedra. La cátedra la tiene el romano pontífice. Sí, sí. Por eso, a partir del 8 de diciembre de 1854, o se cree o no se está dentro de la iglesia. Anatema sea. Anatema sea. Así de sencillo. Volviendo al cuento de los Reyes Magos, Y del trono de la sabiduría, que es bonito ese título, me Mucho. parece muy lindo. es que es el trono de la El sabiduría. trono de la sabiduría es el mejor trono. Por eso yo hice referencia a la Sí. cátedra. En la cátedra se sienta el que es sabio. Claro, Por eso las claro. tres edades también que están simbolizadas en los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar, siendo Melchor el mayor, canoso, Ajá. porque es también un símbolo de la sabiduría que se Vea. presentaba delante de Dios y hacía reverencia. Ajá. Eso es muy interesante porque todo eso tiene un simbolismo. Ahora, ¿en qué mejor lugar aquel que enseña, no solo enseña, aquel que es la verdad? ¿Cuál es el mejor trono para sentarse aquel que es la verdad, el camino y la vida? Pues Nuestra Señora. Ahí está. Nuestra Señora de Coromoto, Venezuela. en aquellos momentos que se movió todo el asunto de Venezuela y tal, coloqué una imagen en redes sociales sobre Nuestra Señora de Coromoto y esa imagen es muy linda, esa imagen que de hecho es diminuta, quedó pues grabada en la piedra del indio Coromoto, Ajá. que se atrevió a tirarle una piedra a Nuestra Señora, indio, ¿no? Indígena, pues no indio, Claro. indígena. En esa imagen, en la imagen, búsquenla ustedes en internet, Nuestra Señora de Coromoto. Nuestra Señora está sentada regiamente en una silla, en un trono literalmente, y en sus piernas, en su regazo está sentado, en sus piernas está sentado nuestro Señor Jesucristo niño. O sea, queda una cosa, y uno puede hacer un paralelo, así como esa silla se presta para que la Virgen pueda sentarse y verse regia, de la misma manera, el mejor trono para el niño Dios, mostrar su divinidad, era la Santísima Virgen. Por eso no lo encontraron en la cuna. Ah, pero claro. Porque ¿qué pasa también? Nuestra Señora estando con el niño Dios, los Reyes Magos entendieron más profundamente quién era aquel que estaba en las piernas de la Virgen. Claro, la mediación de Nuestra Señora se manifiesta ahí también, Orlando. Hombre, uno ha creído en sus, bueno, no son elucubraciones porque no se está exagerando ninguna verdad, pero uno ha pensado, Camilo y amigos, que uno de los mejores tratados de la Virgen, de las mejores consideraciones de María, escriturísticamente, la encierra uno y podría explanarse en muchas páginas. La encierra uno en la visita de los magos a la Niño familia Dios. de Nazaret. Porque es que tenemos que recabar en ese hombre. Es que el Evangelio no es ocioso en palabras. No, primero inspirado por el Espíritu Santo. En una palabra, el Evangelio encierra en poquísimas palabras grandísimas verdades. Por eso dice San Juan que tantas cosas hizo Jesús, pues que si se escribieran no cabrían en los libros. Entonces, en ese pensamiento se detiene uno a pensar por qué el Evangelio destaca esa mini frase: y encontraron al niño en brazos de su madre. Es que eso tiene mucha hondura. Sí. Cuando uno se acerca un jueves eucarístico a una parroquia, yo creo que es casi que palabra de Dios en todas las parroquias hoy por hoy encontrarse el jueves eucarístico. Muy común, por fortuna. Y el sacerdote cuando expone el Santísimo, Jueves sacerdotal, Jueves sacerdotal. eucarístico.
Y el sacerdote cuando expone el Santísimo Sacramento no lo pone simplemente en el copón, porque podría colocar el copón, Ahí abrir está. el copón y ahí está. Claro, Tanto está ahí claro, como puede estar dentro del sagrario. Ahí claro. está. Pero para que quede de una manera visible, se coloca la hostia consagrada en un viril, ¿no? Esa media luna bonita, protegida y exaltada por el ostensorio, Ostensorio, que es precisamente donde se ubica el sí, Santísimo sí, y que está sí. todo adornado normalmente con oro, Claro, plata, piedras preciosas, etcétera. claro. Uno diría, sin ese ostensorio, sin ese viril, la hostia es igualmente la presencia real de Jesucristo. Es obvio que sí, ¿Es obvio? es obvio. Pero no queda enaltecida la figura, no digo el simbolismo porque sería una herejía, No es simbolismo. pero la realeza de nuestro Señor, la grandeza de nuestro Señor, no queda exaltado de una manera especial cuando yo la pongo en un ostensorio que es Pero bonito, claro. que está bien iluminado, que Pero tiene unas claro. velas que por lo menos son 6 velas acompañando el Santísimo Sacramento. O sea, hay toda una liturgia, todo un culto de adoración en torno a esa hostia consagrada, donde no solamente hay pan, Claro. sino que en la substancia encontramos cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Todo eso que va alrededor Claro. ayuda. Por eso las 40 horas se hacen con el Santísimo expuesto en la custodia, porque los seres humanos, en nuestra psicología natural, necesitamos el resaltar ciertas circunstancias que nos llevan a apreciar más las realidades. Principio escolástico. Nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Claro. Nada llega a la cabeza, al cerebro, Claro, a la mente antes de haber pasado por los sentidos. Claro. Entonces, ¿no fue mejor encontrarlo en los brazos de Nuestra Señora? Pero es Que haberlo encontrado corriendo el niño, no sé, persiguiendo una mariposita en el huerto que tenía Nuestra Señora atrás, porque ella tenía unas flores muy lindas. No hay problema. Las flores con las cuales ponía, esto dice Ana Catalina de Meret, dice que Nuestra Señora tenía reliquias de los santos patriarcas en la casita de Nazaret, en la capilla de ella tenía reliquias, dice Ana Catalina de Emmerich. Entonces Nuestra Señora cultivaba florecitas atrás para ponerle florecitas al lado a las reliquias que tenía del arca, las reliquias que tenía de esto y de lo otro, etcétera. ¿No fue mejor encontrar los Reyes Magos a nuestro Señor en los brazos? O sea, ¿qué mejor ostensorio para nuestro Señor Jesucristo que la Santísima Virgen María? María nos muestra a Jesucristo, que es una faceta de ese pasaje del Evangelio que estamos comentando. El encontrarlo en brazos de su madre es que su madre está mostrando a Cristo. María muestra a Cristo. Y un asunto muy interesante. Nuestra Señora debe ser leída también, el papel de Nuestra Señora a lo largo de la historia, el papel de salvación, el papel en el plan de salvación que tiene la Santísima Virgen, debe de ser leído también dentro del contexto ecuménico. Ah, qué bonito es, hombre. Explanemos un poco esa idea, hombre. El contexto ecuménico en el cual Nuestra Señora mantuvo en un primer momento en los Hechos de los Apóstoles, mantenía a todos los apóstoles unidos. Sí. La unidad de la iglesia va de la mano de la intercesión y la mediación de María Santísima. Era la cohesión. La cohesión. Entonces, ¿qué mejor manera de llamar a nuestros hermanos cristianos, ortodoxos, que de alguna manera son cismáticos, etcétera? ¿Qué mejor manera de llamarlos a la unidad que promoviendo la devoción a la Santísima Virgen, que ya desde los primeros tiempos de la iglesia, y entonces aquí no nos quedamos en el cenáculo. Vámonos a este primer año de nuestro Señor. Yo creo que tenía 2 años nuestro Señor cuando llegan los Reyes Magos. Ajá, 2, 3 años. Probablemente sí. A esos 2, 3 años de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es aquella que teniendo en sus brazos, en su regazo a nuestro Señor Jesucristo, convoca a los gentiles? Oído, sí, señor. De alguna manera esto tiene una iniciativa ecuménica. La tiene. Porque es resaltar a Nuestra Señora como símbolo de la unidad. Mira un momento, primero vinieron los pastores, que seguramente la gran mayoría de esos pastores eran ¿qué? Judíos. Sí. Porque pertenecían al pueblo de Israel. Claro. Ahora los que llegaron aquí, Melchor, Gaspar y Baltasar, traen consigo la historia de unos pueblos que tenían noción histórica, la tradición y el boca a boca de sus pueblos había guardado el mensaje y la promesa con respecto a un Salvador. Sí, señor.
Y eso era lo que resonaba, ese eco todavía resonaba en los gentiles y en los paganos. Y fue a partir de estudios astronómicos y especialmente de una moción de la gracia, o sea, del Espíritu Santo, dentro de cada uno de esos apóstoles, de esos reyes magos, que por fin deciden dar el paso adelante, ir en busca de aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿Y dónde lo encuentran? En los brazos de la Santísima Virgen María. Bueno, entonces decíamos que Nuestra Señora termina siendo un símbolo, una señal del deseo permanente del Espíritu Santo para convocar universalmente a los hombres en torno a una sola fe y a un solo credo. Por eso Nuestra Señora, inclusive en el mismo Concilio Vaticano II, si mal no estoy, el documento no lo tengo en este momento en la memoria, Pablo VI hace referencia sobre el papel de la Santísima Virgen, la devoción a Nuestra Señora. Estoy trasponiendo los temas, traspapelando inclusive los temas. León XIII, en medio de esos, bueno, todos los documentos que él tiene, pero los grandes documentos marianos, que fueron 12 documentos marianos sobre diferentes temas referentes a la devoción a la Santísima Virgen y al Santo Rosario especialmente, porque es el santo, es el Papa del Rosario, sí, prácticamente. Sí. Y el mismo León XIII es el que hace una exaltación de la Santísima Virgen en función de su papel. Primero social, el impacto social que tiene la devoción a la Santísima Virgen, porque eso cuando va unido a la predestinación, claro, quien es devoto de la Virgen está predestinado a la vida eterna. Si está predestinado a la vida eterna es porque recibe gracias suficientes, por lo menos, para practicar la virtud. Claro. Si yo practico la virtud, ¿cuál es la proyección social de mis actos? Maravilloso. Sí. Ciudad de Dios. La ciudad de Dios es hombres y mujeres que practican la virtud, así de sencillo. Así y el rosario estimula la práctica de la virtud. Claro. Ahora él dice, todo aquel que es seguidor de Jesucristo, se puede decir seguidor de Jesucristo, para no caer en la hipocresía, digamos que en pocas palabras dice más o menos eso, en la Jucunde Deus, creo que es el documento, bueno, hace referencia entonces a que quien es cristiano y tiene devoción a Nuestra Señora, automáticamente, esto es un asunto que va ligado a la predestinación mariana, de la devoción mariana, automáticamente es partidario de ¿qué? De la unidad. La unidad, y la unidad nos llama a nosotros o nos convoca también, no solo a una unidad pues de cuerpos y de cercanía física, sino especialmente doctrinaria. Claro. Por eso Nuestra Señora entonces está asociada a esa unidad ecuménica o universal por la cual tanto clamó nuestro Señor desde los primeros tiempos y que es un símbolo también del colegio apostólico. Hay una táctica demoníaca, Camilo, nos atrevemos a decir nosotros, y es que cuando vienen esas separaciones dolorosas, ese desgajar del tronco central de la catolicidad, con Lutero y compañía. Lutero y sus secuaces. Sí, lo primero que hace el maligno es quitarles el eslabón de la unidad, que es María. Les aparta a María del prospecto cristiano, porque sabe que sin María no hay una comprensión absoluta del camino de la salvación. No que no se salven, no estamos diciendo eso, pero no hay una comprensión absoluta, homogénea del plan de salvación, porque hay que entender que María no es un agregado al plan de salvación. Sí. María es de la estrategia de la salvación que Dios nos trajo a través de Jesucristo. Sí, y el plan de salvación no lo podemos ver. Hoy estaba comprándole a una amiga que cumple años el regalo y fui a una tienda de rompecabezas. Venden rompecabezas. No, claro. Bueno, venden uno de 21,000 fichas, Orlando. Yo no sé quién es capaz de organizar eso. No se lo compré porque pues monetariamente el bolsillo mío estaba... ¿Y ahora quién lo llene? 21,000 fichas. No, por Dios.
Y esta mujer es tesa, le encanta muchísimo, cumple 60 años. Bueno, Entonces, estará toda la no, el eso, patio de su casa a poder. yo no sé qué tamaño tiene, pero ya el de 1000 es grande. Ahora el de 21.000, pues, es una Tremendo, cosa impresionante. Bueno, el tremendo. caso es que pensando en el plan de salvación y pensando en la misma creación como un vitral maravilloso en el cual, siendo el autor Dios, el artista Dios, por la obra nos remitimos al artista, la grandeza de la obra de arte me remite a mí, a un autor, ¿cierto? Claro. Lo causado a la causa. De inmediato. Entonces, pensar en que toda esa obra de creación, no podemos pensar en que es en analogía a una especie de vitrales en los cuales todos los pedacitos del vitral o todos los vidriecitos tienen el mismo valor. Con respecto a la creación no es así, porque los santos, por las diferentes vocaciones que han tenido a lo largo de la historia, Claro. algunos brillarán más que otros. Si sucede con los ángeles, hay coros angélicos También. y coros angélicos que en cuanto a su perfección están más cerca o más lejos de Dios, pero obviamente todos en la presencia de Dios. Claro. Ahora, no podemos pensar que la Santísima Virgen es una ficha más de un rompecabezas, No, hombre. que si está bien y si no, pues también. No, la ficha más preciosa es que tendríamos que pensar en un relojero. En algún momento en un congreso mariano me refería a eso, hablando del relojero y hablando del joyero. Claro. Esa joya preciosa es nuestra, es la joya más preciosa de la creación. Claro. O sea, ahí no podemos colocar en ese contexto meramente de criaturas a nuestro Señor Jesucristo, porque si bien su cuerpo es creado, su alma es creada, ¿cierto? Ahí hay una persona divina, Claro. que es, digamos, la infinita consideración con respecto a la encarnación del Verbo. Pero en cuanto mera criatura, o sea, totalmente criatura, nadie superior a Nuestra Señora. Usted no la puede sacar de la obra de arte del Salvador. No, no se puede. O sea, No se puede. queda un adefesio, así de sencillo. Es un adefesio. Porque cuando usted saca a la Virgen María, ¿usted cómo acomoda la encarnación? No, es Mire que se nos cae la estructura. El ajedrez no da. Y ya hemos hablado de eso en otros programas. Sí, sí. Ponga a la Virgen María ahí porque es que la manera de leer la encarnación es teniendo presente el papel de la Santísima Virgen. Entonces mire que ya el Espíritu Santo movió en un primer momento a los santos patriarcas del lejano oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, porque son santos canonizados por la Iglesia. O sea, ustedes pueden rezar San Melchor, San Gaspar y San Baltasar, porque están canonizados, están en el libro de los santos. A esos tres hombres, y con ellos su pueblo, quiso moverlos en torno a la devoción a la Santísima Virgen María. Pero te decías que ese pasaje del Evangelio Eso es, pues, tiene la hondura que querás. eso está calculado por el Espíritu Santo desde un primer momento. Aún más, hombre, uno piensa, y lo decimos con mucho respeto y mucha caridad. Respeto y caridad de todo. Y todos vamos para la salvación por los métodos de Cristo si nos acogemos a Él, pues. De eliminar a María del contexto del cristiano, eliminar a María, sacar a María, es endilgarle, señalarle a Dios una imperfección. ¿Por qué? Porque es imposible absolutamente el que Dios, que todo lo conoce, no se hubiera puesto a presupuestar la incidencia en la comunidad cristiana, que haciéndose carne en el seno de una mujer, esa mujer iba a pasar desapercibida. Le iba a quitar a él espacio. Entonces Dios se equivocó. Hombre, ¿cómo es que creo yo a María, mi mamá, en la carne, no? ¿Cómo es que la creo para que un poco de gente la siga a ella? O sea, la división, pues. Lo que hice fue fomentar la división aquí Fomentar adentro. la división. Eso es quitarle a Dios Claro. perfección. Y eso es no entender la Mariología. La importancia de María no se la dieron los curas, no se la dio la iglesia, se la dio Dios. Estoy terminando de revisar las últimas notas y el último capítulo
del libro que espero publicar próximamente sobre Nuestra Señora, y me encontré indagando, investigando sobre Nuestra Señora un texto muy bueno. Inclusive tengo el PDF, si a alguien le interesa me escribe y con mucho gusto se lo mando. Es un compendio de la doctrina mariana desde el siglo III. Ah, caramba. Hasta Mira. Pío XII. Magisterio Pontificio. Magisterio Pontificio. Hasta el 20. Doctrina Mariana, Magisterio Pontificio. Pero es un compendio que hace la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. Claro. Me pareció un trabajo, yo dije, wow, o sea, porque en uno de los capítulos yo saco un espacecito como para hacer un barrido histórico, pero desde León XIII. Yo pongo a León XIII pues por todo el trabajo que hizo con respecto al rosario, claro, las encíclicas y tal, claro, y me quedo en San Juan Pablo II. Cuando encontré este libro yo dije, wow, o sea, Orlando, todo lo que se ha desarrollado en torno a la devoción a Nuestra Señora. Entonces son los sermones de los papas de ese siglo III, siglo IV, documentos de padres de la iglesia, que uno dice, wow, o sea, Nuestra Señora siempre ha tenido un papel preponderante. Sí, señor. Y cuando San Mateo escribe que los reyes encontraron a nuestro Señor en los brazos de María, es porque ya, mire que ya San Mateo tenía en su cabeza claro y en su corazón lo que significaba la intercesión y la mediación de Nuestra Señora. Eso es indudable, hombre. O sea, ahí hay un trasfondo obviamente doctrinario, tú lo dijiste claramente. Eso de que estaba en los brazos de María, no, pues estaba de la mano de María, que tendría también un simbolismo. Pero estar en los brazos de María o sentado en las piernas de Nuestra Señora, pues como quiera más ahí al lado de nuestro, eso significa que Nuestro Señor siempre quiso presentarse muy cerca a Nuestra Señora. Es que no fue adjetivo, fue sustantivo que lo dijeran. Sí, clarísimo. O sea, la profundidad teológica. Es más, Mateo ya con una experiencia de vida espiritual cristiana, fortalecida y todo en el momento de escribir el Evangelio, pues en el fondo empieza a marcar una ruta o a abrir un camino en torno a las especulaciones sobre el papel primordial de Nuestra Señora en la iglesia naciente. Ellos se fueron con ese mensaje. Y estos 3 reyes magos que después son ordenados y consagrados obispos por Santo Tomás, apóstol según la tradición, y que mueren mártires, Orlando, no conozco profundamente la historia de ellos en cada uno de sus reinos. El caso es que ellos se llevaron consigo ya esa perlita llamada devoción a la Santísima Virgen María. Pero claro, hicieron apostolado inmenso porque conocieron un tesoro. Y después llegan entonces a Saba, que original, digamos hoy por hoy sería en la región donde conocemos Irán. Eso está en la Biblia. Sí, la reina de Saba. Claro. Y la reina de Saba que va a visitar a Salomón, es que me acordé de eso. Y de Saba, de Tarsis y de y de Abisinia. No, Abisinia lo nombra, no sé si Abisinia recuerdo, lo nombra. vendrán dromedarios. Ajá, sí. No, es que eso sí, pues está. Sí. Era tan evidente y tan claro que el Salvador, el Mesías, ya era una realidad dentro del pueblo de Israel, que cuando este personaje de Herodes, abominable y nauseabundo, averigua con los sacerdotes y los escribas, que eran los conocedores de la ley, ellos le dijeron, sí, ya, es que ya está en medio de nosotros. O sea, Orlando, explíqueme eso. Tarea para Orlando y para nuestros telenauta interescuchas. ¿Cómo es eso de que los escribas y fariseos dicen, sí, el niño ya es el Salvador, ya nació, y es un niño de tener unos 2, 3 años? ¿Oíste? Y entonces ellos que se quedaron ahí esperando ¿qué? ¿Cómo le pareció? ¿Cómo no se fueron a buscarlo? O sea, los paganos, porque esos 3 reyes magos simbolizan pueblos paganos, fueron a buscar al niño Dios y estos tipos no. No. Sí. Eso sí es paganismo. Eso sí es paganismo. ¿Y sabe qué? Es la hipocresía. Porque esos hombres en el corazón ya tenían un odio, una palabra, se me va es una palabra así muy de nuestro Señor cuando señala a los fariseos, anconada en el corazón de los escribas y fariseos con respecto a nuestro Señor Jesucristo, ya tenían un no. O sea, era para ellos irse a adorar. Claro, es que mire que por lo menos, se creyó más. Escúcheme lo que voy a decir, que es muy pedagógico y coloquial, como lo voy a expresar. Se creyó más el cuento del Salvador y del Rey de los Judíos, Herodes, que los escribas y fariseos. ¿Cómo le pareció? O los escribas y fariseos se lo creían y sabían que era verdad y odiaron.
Sí. No hay otra Orlando. ¿Cómo no fueron a buscar al niño y saben que era en Belén, que ya estaba allá? Perfecto. O sea, era para que cuando llegaron estos 3 reyes magos y buscan a Herodes, y Herodes banda y busca a los escribas, para que hubieran salido todos en procesión. Claro. Era la sociedad temporal Sí. y la sociedad espiritual de la época, claro. simbolizada en Herodes y en los escribas y fariseos, para haberse ido en procesión a buscar a ese niño, rendirle vasallaje y adoración. Porque estos señores tenían un conocimiento intelectual de la escritura. No les movía el corazón. Eso es verdad. Gnósticos. Sí. Ya las primeras herejías que aparecen y con las cuales tiene que luchar Juan y muchos de sus discípulos, Claro. era que esta gente tenía clarísimo en la cabeza, o sea, seguro que conocían de pe a pa la versión de los 70, la traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento. A Isaías lo conocían de inicio a fin, y ya era evidente aquello de las 70 semanas, ¿no? 70 semanas. Ese es el misterio del corazón humano, hombre. O sea, es increíble. Sí. Atendieron entonces solamente las profecías un pequeño grupo mínimo, paupérrimo pues en número, del pueblo de Israel, y los que se vinieron en tropel y en manada fueron los paganos. Hombre, eso es un misterio. Estas cosas son un misterio. Pero bonito resaltar eso, cómo aparece Nuestra Señora ahí en ese primer momento. Aparece custodiando a nuestro Señor, exaltando su divinidad, y también San José, porque podemos especular mucho, como tú decías, cómo fue esa recepción. Ellos dejaron sus carpas en las afueras de Belén, o eso fue ya en Nazaret, donde acamparon, entraron en procesión, todo el mundo ya sabía que había nacido el hijo de María. La estrella ahí se desapareció. A ellos les quedó claro ahí, miren, esa casa está la familia de Nazaret. La Sagrada Familia está ahí. Eso es claro. San José, ¿cómo los habrá recibido? Porque es que, un momentico, San José, si ellos eran reyes magos, el heredero al trono de Jerusalén, al trono de Israel, en aquel momento, históricamente, objetivamente hablando, era San José. Claro. Si el pueblo de Israel no tuviera un sometimiento prácticamente colonial como lo tenía con respecto al Imperio Romano, San José era el rey. Por lo tanto, ¿cómo habrá sido ese trato? Y ellos ya ven de haber distinguido la realeza en él, San José, y en Nuestra Señora. Y tengamos en cuenta que Nuestra Señora, la humilde de Nuestra Señora, cuando supo que estaban por allí en búsqueda de su hijo, porque seguramente le llegaron noticias, le pidió permiso a su esposo. Se conmocionó Jerusalén, ese cuento recorrió... Pues claro, y seguramente le pidió permiso a San José. A ver, ¿qué hacemos? ¿Lo recibimos? No, ¿qué les preparó? Sí, claro. Una tortica de higos especial, porque es que van a llegar 3 reyes. Además que Nuestra Señora, como no tenía una visión naturalista de los acontecimientos, sino sobrenatural, Nuestra Señora ya veía lo que eso trascendía a nivel de apostolado. Claro. O sea, el apostolado que ella tenía que hacerle a ellos, de acogerlos, de recibirlos, porque en el fondo era la iglesia. Es la iglesia que está recibiendo a los pueblos paganos para mostrarles la verdad. Es que María le presentó a su hijo humanado al mundo a través de los magos. Se lo presentó al mundo. Eso es, presentado fue por Nuestra Señora. Y ese papel también, que es muy simbólico de Nuestra Señora, tener a Nuestro Señor, que seguramente no lo tenía ahí sueltico en las piernas, lo tenía abrazado, pues obvio, acogido como una madre tiene a un niño siempre en sus piernas. Claro. Protegido, ¿no? Protegido, pero también presentándolo, como tú bien dices, al mundo. Es ella la que como primer apóstol, primera la teóloga por excelencia, Nuestra Señora, le presenta a los Reyes Magos, y seguramente hubo una catequesis tras de eso. No, pues que no habría. Hombre. Mateo no nos contó, tocará preguntarle, Dios quiera, en la eternidad, nos encontremos a San Mateo, pues antes, si no es que antes hablamos con la Virgen. Oiga, San Mateo, usted seguramente le contaron esta historia y usted nos dejó en mitad de camino. ¿Cómo fue esa conversación de la Virgen María y San José con los Reyes Magos? O sea, ese día Nuestra Señora arregló la casa, ella atendía la casa, arregló la casa de Nazaret
y a la casa de Nazaret entraron solamente los 3 Reyes Magos. Pues era un templo, hombre. Y eso ahí tendieron una alfombra que traía Melchor, que eso era hecho con una lana de no sé qué camello, No, de no pues, sé ¿cómo dónde, sería? de no sé cuándo. O sea, una alfombra que él había recibido de su tatarabisabuelo, que era una cosa así maravillosa, que ya la habían tejido en función de entregarla como ofrenda Qué a ese que bueno. venía a salvar al mundo. Qué bonito eso. Y no fue una visita, no fue una visita, no fue una visita de cortesía, de curiosidad, Ellos venían en actitud de peregrina- adoración, de fue una adoración. visita de O sea, adoración. ellos eran peregrinos. Claro, Bien podríamos decir los santos reyes magos peregrinos. es que así se les llama a los santos reyes magos, Peregrinos. además de peregrinos. Peregrinos, porque ellos, Sí, claro, sí. venían a encontrarse con aquel que en el fondo, siendo la luz de las naciones, era la promesa que ellos vagamente habían escuchado por tradición, que para el pueblo de Israel era más Sí. claro porque había tenido profetas que Sí, tenían que un volvían y bagaje, hacían un hincapié claro, y tal, claro. pero para estos pueblos no. Por No, eso lo no. meritorio de ellos, Orlando, Sí, 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 y sí. por eso lo abominable de los fariseos y de los escribas, que no atendiendo las profecías, no fueron a buscar al niño Dios y adorarlo. Porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Así es de sencillo. Por eso es que Nuestra Señora, a partir de todos estos gestos, digamos, pequeños, entre comillas, en los cuales en el Evangelio los evangelistas, como tú bien dices, con una que otra palabra, dan detalles sobre la grandeza de Nuestra Señora y el papel primordial en el momento de presentar a Nuestra Señora al mundo y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Ella tiene un papel importantísimo en lo que significa conocer a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Por eso María es la hija predilecta del Padre. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.